Buenos días, espero tenga una linda mañana. Hoy continuamos con el estudio de la Biblia. El día de ayer analizábamos aquella horrenda situación que perpetraron los hijos de Jacob. Hoy el versículo primero del capítulo 35 dice: dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El Señor le pide a Jacob que suba a aquel lugar en donde se le había aparecido, que él mismo llamó Betel, casa de Dios. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel, pues allí haré un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Recordemos cuando salía de donde su suegro Labán, que su esposa Raquel robó los dioses de su padre antes de salir de ahí. Sus esposas, su familia, tenían una herencia idólatra también. En este momento, él pide que ellos saquen todos los ídolos que estaban ahí, incluyendo los zarcillos o aretes. En esa época, cuando se tenía un dios, para que sea más personal, se acostumbraba a colgarlo en las orejas. Entonces, dice el versículo 4, ellos entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que había junto a Siquem. Versículo 6 dice: llegó Jacob a Luz, es decir, a Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba. Edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, que es el Dios de Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Es importante que hoy día nosotros analicemos cuál es ese ídolo que tenemos que nos separa de Dios. No justamente debe ser una imagen o algo religioso. Puede ser cualquier situación, cualquier cosa, inclusive ahora con la tecnología puede ser algo tecnológico que nos esté separando de Dios. Hoy el Señor nos invita a que lo pongamos a Él en primer lugar y hagamos un altar en nuestros corazones. El versículo 8 menciona por primera y única vez a una dama que dice que fue la nodriza de Raquel. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut, que quiere decir encina del llanto. Luego, versículo 9 dice: se le apareció otra vez Dios a Jacob a su regreso de Padán Aram y lo bendijo. Le dijo Dios: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, sino que tu nombre será Israel. Nuevamente el Señor le vuelve a recordar que ahora su nombre es Israel. El versículo 13 dice: y se fue Dios de su lado del lugar desde el cual había hablado con él. Jacob erigió entonces una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. Derramó sobre ella una libación y echó sobre ella aceite. Y Jacob llamó Betel a aquel lugar donde Dios le había hablado. Las libaciones eran ofrendas líquidas. En este caso era una ofrenda de aceite que derramó en aquel lugar. El posterior relato de este capítulo nos indica tres aspectos o tres eventos. Primero, dice: partieron de Betel en el versículo 16, y cuando aún faltaba como media legua para llegar a Efrata, que es Belén, Raquel dio a luz, pero tuvo un mal parto. Raquel estaba embarazada de su segundo hijo. Aconteció que como había trabajo en el parto, la partera le dijo: no temas, porque también tendrás este hijo. Lo que más ella deseaba era darle otro hijo a su marido. Ella, al salírsele el alma, pues murió, le puso por nombre
Benoni, que es hijo de mi tristeza. Pero su padre lo llamó Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Ahí levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, y esta es la señal de la sepultura de Raquel. Luego siguió el camino, y hay otro evento también aquí que indica la palabra de Dios. Después, en otro capítulo, hablaremos al respecto. Dice en el versículo 22: aconteció que cuando habitaba Israel en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bila, la concubina de su padre. De esto se enteró Israel. Rubén era el primogénito, el primer hijo que tuvo con Lea, y Bila era la concubina, aquella sierva que Lea le había dado para que tenga también hijos con Jacob. Ahora vemos que su hijo se adueña prácticamente y se acuesta con la mujer, o con una de las mujeres que era la concubina de su papá. Algo terrible, de acuerdo como hablábamos ayer. Muchas veces los ejemplos, las cosas que los hijos ven, o los desaires en este caso, recordemos que Jacob despreciaba mucho a Lea, pudo haber llevado a que su hijo actúe de esta manera. Luego narra a los hijos de Jacob, narra a los 12 hijos, y por último termina el capítulo hablándonos de la muerte de Isaac. Fue Jacob junto a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Los días de Isaac fueron 180 años. Exhaló Isaac el espíritu, murió y fue reunido a su pueblo viejo y lleno de días. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Hoy día, mientras transcurre el día, medita en la palabra del Señor. El Señor, a pesar de nuestros errores, nos bendice. A Jacob lo siguió bendiciendo. A su padre Isaac lo bendijo mucho, le dio 180 años de vida. Hoy podemos decirle al Señor: Señor, te entrego todo. Y aún con mis errores, bendíceme y cambia mi corazón cada día. Que el Señor te bendiga.